pueden escuchar, estoy con un nuevo computador, nuevo setup. Entonces quiero ver si me escuchan o no. Aló. Ok, perfecto, fantástico. Bueno, Haverim, Shalom, espero que hayan tenido una excelente fiesta de Shavuot, que haya traído gran bendición para todos y sobre todo una reconfirmación al estudio de la Torá, pues que dure toda la vida, pues que eso es verdaderamente lo que celebramos en Shavuot, es la entrega de la Torá, es Zeman Matan Torateinu, y eso pues es lo que hemos venido a hacer esta tarde. Habíamos quedado en el numeral 54 de nuestro texto, ¿okay? Donde ya habíamos comenzado a hablar del tema de las memorias, de cómo el alma se entrena a través de memorias. Entonces, cuando ya habíamos hablado del tema del inconsciente, donde nuestro autor, el Rav Menachem Mendel Levin, dice más o menos que básicamente todo lo que nos pasa queda registrado y que esto pues afecta nuestra manera de reaccionar. Entonces, hoy vamos a seguir trabajando en este tema. Dice en el numeral 54: Ze lo ma'irei ela befeulot nefesh habehemit gereida she'enan ela kemitasek be'alma. ¿Cierto? Esto que hablábamos de poder entrenar a la facultad animal a través de Hergel, a través de la costumbre, no se refiere simplemente a las acciones de la facultad animal Greida, simplemente Sheinan ela kemit asek be'alma, aquellas actividades que son consideradas automáticas. Venikraim ma'aseh ha'hergel, y son llamadas actividad habitual. O ta'ava melumedet que suma be'aruvah, o los deseos aprendidos que suma be'arubá, que esto habla de un ciego en una chimenea. Esto, o sea, imagínense ustedes una persona ciega tanteando en una chimenea. Omnam haneshama hasichlit yechola lehadesh banefesh habehemit hergelim shonim lechavanot meyuchadot. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos afectar no solo las actividades automáticas de la facultad animal o los deseos aprendidos, sino que, y aquí es, porque o sea, si solo pudiéramos hacer eso, nos dice el texto, seríamos como un ciego tratando de encontrar su camino en una chimenea. No obstante, haneshama hasichlit yechola lehadesh, el alma intelectual, el alma racional, puede innovar en la facultad animal, hergelim shonim. Yo puedo acostumbrar a mi facultad animal a cosas nuevas, lechavanot meyuchadot. Aquí estamos hablando simplemente de la posibilidad de la educación, Haverim. Y poder perseverar en ellos de modo que podamos nosotros extraer diferentes beneficios. Hay dos filosofías de la educación, Javier. Una filosofía pesimista y una filosofía optimista. Y a pesar de que la mayoría de nosotros está acostumbrado a que la retórica sobre educación es muy optimista, muchas veces en la praxis nosotros nos comportamos como pesimistas en educación. ¿A qué me refiero?
Un optimista en educación, una persona que cree en el poder de la educación, cree eventualmente en el valor positivo, en el valor judío de la teshuva. Es decir, que una persona siempre puede cambiar, que nosotros nunca dejamos de aprender. ¿Ok? Eso es lo que nosotros nos gusta decir sobre la educación, o los que nos gusta creer. Pero a veces en nuestro comportamiento, especialmente en nuestro comportamiento con aquellas personas que encontramos difíciles, nos comportamos de manera pesimista a nivel educativo, es decir, creyendo que las personas simplemente no cambian. O no solo que no cambian, sino que las personas son, de cierto modo, víctimas inescapables de su circunstancia. Tristemente, en mi Facebook, por ejemplo, me toca ver comentarios a veces tremendamente desobligantes sobre todos los musulmanes, o sobre todos los palestinos, o sobre todos los árabes, en el peor de los casos, en el mejor de los casos sobre los hinchas del Barcelona o del Real Madrid, y la premisa es que estas personas no pueden cambiar, que el comportamiento negativo que nosotros vemos en ellas es algo a lo que ellos están condenados. Y eso es no creer ni en la teshuvá ni en la educación. Y aquí lo que tenemos es un texto tremendamente realista, que lo que dice es no, los seres humanos pueden ser educados. La facultad racional tiene la capacidad de educar, de cambiar las costumbres de la facultad animal. ¿Ok? Continuamos. Davar Mashal, por ejemplo, Shemanihim Keli Zemer, Shemenagenin Mealeihem Heder Hatziporim. Si yo pongo una pianola, o literalmente, o sea, es un texto del siglo XVIII, entonces el lenguaje arcaico es hasta bello. Si ponemos un instrumento musical de esos que tocan solos, una pianola, Beheder Hatziporim, y los dejamos en el cuarto de las aves, ¿cierto? Un cuarto donde hay muchas aves enjauladas. Lelamedam neginot benei adam, para enseñarle las melodías de los seres humanos. Okli hadibur, o si dejamos algo parlante. Esto por supuesto no está hablando del gramófono. El gramófono fue inventado por Thomas Alva Edison 100 años después de la muerte de nuestro autor, pero las muñecas que hablaban en el siglo XVIII, una de los grandes inventos que sorprendía a la gente eran aparatos que a través de fuelles podían simular la voz humana. Entonces, si dejamos uno de esos aparatos ahí, le lamedam bitui eizoteivot, para enseñarle a las aves ciertas palabras, o hayotze baze, hine otan hahergelim hamesudarim bechavana alpi eitzat hasechel nikraim chinuchim. Estas costumbres aprendidas, ordenadas de manera voluntaria por el intelecto, se llaman educación, se llaman hinuhim, se llaman métodos educativos.
Si yo puedo enseñarle a un pájaro una melodía humana, o puedo enseñarle a una lora a hablar, ¿ok? Entonces puedo educar al ser humano, que es un animal muchísimo más capaz, a hacer todo tipo de cosas. Achen limud מעשי החינוכים בכדי להוציא מהם תועלת על צער היותר טוב, היא החוכמה הנקראת מלאכת החינוך הנ"ל. Es decir, todo este tipo, la enseñanza de todo este tipo de ejercicios pedagógicos para poder sacar un resultado definido que tienda hacia lo mejor. Es esta misma sabiduría la que nosotros llamamos el arte de la educación. El arte de la educación. Aquellos de nosotros que somos docentes, ciertamente sabemos que es un arte. O sea, uno puede leerse 1000 y 10.000 libros sobre educación, sobre inteligencia emocional, sobre buenas prácticas de salón, y sí, o sea, definitivamente hay avances en la teoría educativa, en pedagogía. Nuestros maestros hoy son muchísimo mejores que los maestros de nuestros abuelos de la época de la letra con sangre entra, pero en el fondo es la relación del maestro y el alumno donde a veces uno se da cuenta de lo que funciona para Pepito no funciona para Juanito, no funciona para Florecita, sino que cada alumno necesita literalmente una aproximación personalizada, y ahí es donde entra el arte. El arte, o sea, la ciencia, la ventaja de la ciencia es que yo puedo sacar resultados predecibles, ¿cierto? La ley de la gravedad es ley porque es válida en todo lugar y en todo contexto, ¿ok? La atracción entre dos cuerpos más allá del horizonte molecular es igual al producto de sus masas sobre el cuadrado de su distancia. Siempre, en todo momento, en todo lugar. Eso es lo que lo hace ciencia. Cada vez que yo mezclo agua con sodio en condiciones normales, vamos a tener una explosión. El arte vive en los casos particulares. No toda persona que coge un pincel es Van Gogh. No toda persona que agarra una guitarra es Paco de Lucía. Y de cierto modo el arte necesita también algo de intuición que le pertenece, diríamos, exclusivamente al practicante. Y esto es uno de los grandes misterios de la filosofía y de la psicología, es por qué, al parecer, o sea, por qué hay ciertas personas que son más talentosas que otras. Pero esa es una digresión. Javerim, preguntas. Ok, numeral 55. Veyesh ledakdek, hay que ser cuidadosos. Od bemashe nunta verlamed, bemashe nidvaer leel, lo que explicamos anteriormente. Meinyan hahargashot hakalot, shemit hazakot vecholechot al yedei tziruf reshimoteihem. Ok. Aquí vamos a aclarar un detalle sobre esto que hablamos 2 numerales atrás, sobre los sentimientos leves que se fortalecen
a través de la adición. Ok, entonces habíamos hablado en un par de numerales, más o menos de la teoría del inconsciente de nuestro autor, donde incluso pequeños movimientos de displacer se van acumulando y van generando memorias negativas. ¿Ok? Entonces un ejemplo puede ser un ejemplo trivial. ¿Por qué desarrollamos antipatía hacia otras personas? No, ni tan trivial. Hay gente que uno, no sé, le encuentra antipática por motivos no sé, inmediatos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo persona que me trata de añadir al Facebook y veo comentarios racistas o comentarios displicentes de otras religiones, no me interesa. Esa persona ya de cierto modo perdió a veces el año inicialmente. Pero bueno, la mayoría de la gente no cae en ese nivel de antipatía, pero son pequeños movimientos. Entonces hoy me quedó mal, hoy me miró feo, hoy no me aguanté el perfume, y se van esas sensaciones negativas, se van acumulando y eventualmente pues se genera una antipatía hacia la persona. Entonces los sentimientos, sean racionales o irracionales, dejan una marca que eventualmente crea una costumbre que modifica mi comportamiento. De lav davka hargasha mamash. Y no estamos siquiera teniendo que hablar de sentimientos. Ela afilu kol demut hargasha. Sino toda imagen de sentimientos, vetziur banefesh, o toda imagen en el alma. Y esto es un ejemplo que ya habíamos traído a colación anteriormente. Esto, Javerim, es la base de la publicidad. ¿Qué es la publicidad? La publicidad es el arte de asociar imágenes positivas o negativas o atractivas, o sea, de asociar imágenes que susciten sensaciones con un producto. Eso es la publicidad. Entonces, a veces ni siquiera es un sentimiento, es una imagen. Entonces, un ejemplo obvio. Las compañías de carros les encanta poner modelos frente a los carros. Yo la primera vez que veo el anuncio, veo el carro, veo la modelo. No soy capaz de comprarme un Ferrari, y ciertamente pues esa modelo no está presente, es una imagen. La segunda vez que veo la imagen, la tercera vez que veo la imagen, la cuarta vez que veo la imagen, y esta es una imagen que puede ser simplemente neutra, o sea que no me genera ningún tipo de reacción inmediata más allá de, es una modelo hermosa. Pero si nosotros compilamos todas las veces que la gente tiene esa imagen, se va a generar una reacción positiva hacia el producto. Nosotros no estamos tan lejos de los perros de Pavlov. Nosotros también somos animales que trabajan con costumbre y con asociaciones. Y aquí estamos hablando de cosas tremendamente obvias, ¿cierto? No estamos hablando siquiera de cosas subliminales o de manipulación a través de imágenes, como en efecto sucede, y ciertamente en el siglo XX nosotros podríamos llegar a explicar por qué el Tercer Reich, por ejemplo, fue tan eficaz en convencer a la mayoría de los alemanes. La mayoría de los alemanes eran gente
común y corriente, como ustedes, como yo. No eran monstruos, no eran animales, eran gente que quería a sus familias, quería a su país, trabajaban duro, y de los verdaderos monstruos del partido nazi era Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda. Él fue el responsable en venderle una idea insana, o sea, una idea completamente loca a un montón de gente en general buena, utilizando ¿qué? Propaganda y miedo, imágenes positivas, imágenes negativas, afiches, películas, jingles, ¿cierto? Donde cierto modelo físico, cierto modelo nacional era descrito asociado con belleza, con luminosidad, con bien, con una música preciosa de Wagner detrás del Parsifal, mientras que los otros, no solo nuestro pueblo, sino los gitanos y los eslavos y los asiáticos eran descritos y eran asociados con inferioridad, con brutalidad, y esto ni siquiera, a veces eran simples imágenes, o sea, ustedes busquen en Google, pongan Der Stürmer. Der Stürmer era el legionario, el periódico del Partido Nacional Socialista en Alemania. Miren los muñequitos, las cómics. Miren los cómics. Entonces el judío nunca es un judío normal, es un judío exagerado, con colmillos, y por eso es que hoy en día, cuando imágenes como estas se publican en la prensa iraní o en la prensa palestina, en la prensa egipcia, yo creo que los judíos tenemos razón de preocuparnos. O sea, uno puede decir, ay, ustedes cómo son de exagerados, es un simple dibujito, eso no hace nada. Eventualmente las imágenes se van agolpando. Y por eso también, Javerim, dado que me preocupa mucho el estado de credibilidad, de ingenuidad de muchos de nuestros Javerim en el Facebook, especialmente personas que están en comunidades emergentes, que no hacen sino copiar y pegar cosas sobre los árabes, sobre los palestinos, sobre los musulmanes, sobre Maduro, sobre Obama, que son falsas. O sea, independientemente de si estas personas son o no amigos o no del pueblo de Israel, del pueblo judío, de Bibi Netanyahu, hay cosas que son tan patentemente absurdas, y que la gente las esté constantemente retiñendo, puede crear un monstruo. Javerim, nosotros no somos inmunes a las tácticas de Goebbels. Goebbels no estaba trabajando la psiquis alemana, estaba trabajando la psiquis humana. Entonces nosotros como pueblo debemos guardarnos mucho de no caer en las mismas trampas de nuestros perseguidores. Y con esto no solo me refiero al Tercer Reich, sino me refiero a nuestros perseguidores en la Inquisición, a nuestros perseguidores en Roma, nuestros perseguidores en Sefarad con los almohadín. Si algo debe tener de bendición ser un pueblo antiguo, con una memoria tan larga que se remonta hasta los faraones y más allá de los faraones,
es aprender a no ser como nuestros enemigos. Entonces, cuidado con las imágenes que ustedes repiten. Cuidado con las imágenes que ustedes se exponen constantemente. Umeshayerin ahareihen reshimot shemistarfin veholechim imahem tamid. Las imágenes también se van acumulando y van creando patrones de comportamiento. Uma'alin otan kolkach ad sheyecholin lehiyasod gerama lerujot kashot kanal. Y pueden acumularse tanto que pueden ser causantes de ciertos motivos, que de ciertas motivaciones fuertes. ¿Ok? O sea, repitiendo la misma imagen, eventualmente esto es lo que se puede llamar un gatillo emocional. O sea, en las películas de espías, no sé si ustedes se acuerdan de ¿Dónde está el policía 1? Donde Ricardo Montalbán tenía unos asesinos que si le decían una palabra, entonces esta persona se volvía era como o sea, esto es por supuesto ciencia ficción, pero así funciona la retórica. Así funciona la retórica. Durante el macartismo, acá en Estados Unidos, la gente le tenía tanto miedo a los comunistas que decir que una persona era comunista era mandarle encima. Y lo mismo dentro del estalinismo, acusar a alguien de ser esbirro del imperio. O sea, todos los gobiernos y todas las sociedades crean sus propios monstruos. Y cuando yo a veces libero ese monstruo, disparo el gatillo emocional, que es lo que viene con todo esto, viene una reacción fuertísima. Y esto es algo que todas las culturas existe. O sea, para un judío, por ejemplo, que alguien le diga nazi es el peor insulto. O sea, yo estoy absolutamente seguro de que si yo o alguien los llama a ustedes directamente nazis a la cara, me van a pegar. ¿Por qué? Son solo palabras, ¿cierto? No son solo palabras. Es toda una serie de experiencias e imágenes que se apilan y tienen y pueden generar una reacción emocional muy grande. Uhu hadin nami bekohot ktanot, habetelot legabei gdolot shekenegdan. Y lo mismo sucede con pequeñas fuerzas que pueden parecer nulas frente a las fuerzas que se le oponen. She'af al pi shehen nitbatlu, a pesar de que se oponen las fuerzas. Mikol makom reshimoteihem enan betelot. Su memoria no desaparece. Vehen hozerin veneorin bechol paam. Y estos vuelven y se avivan cada vez. Aquí está utilizando un lenguaje muy chévere. Hoser veneor es un lenguaje que se utiliza en las discusiones halágicas de kashrut. Y es cuando yo estoy hablando de, por ejemplo, el sabor adquirido que tienen las ollas de barro. Entonces, si yo tengo una olla donde solo cocino chulent, donde solo cocino adafina, la olla adquiere un sabor de carne. Y eventualmente, si yo pongo algo, el sabor se va a despertar. Hoser veneor. Umosifin adhat ahad hadiukan harishon shemimeno nitrashmu. Y añaden una a una estas memorias pequeñas, estas sensaciones pequeñas, añaden fuerza a la experiencia primera,
de las cuales fueron suscitadas. Lefichach yeholin kochot ktanot shebekatnut ligadel meod al yedei hahergel haaroch. Y por lo tanto pueden pequeñas fuerzas en su pequeñez sobreponerse y crecer a través de la costumbre. Ulechitchazek lanetzach hagedolot shebegedolot shehayu chen betelot mema shehu kenegdan batchila. Y sobreponerse y vencer a las fuerzas más grandes que eran más pequeñas. Batel bemashu, de nuevo, estamos utilizando palabras que vienen de la halajá de kashrut. Ok, entonces si yo me entreno a tener cierto tipo, a través de la repetición, a que ciertas imágenes van a tener poder, estas imágenes van a poder en el fondo vencer fuerzas superiores, fuerzas emocionalmente superiores. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Los tzitzit, hablando ya de un ejemplo claramente judío. El propósito de los tzitzit, nos dice la Torah en Humash Bemidbar, es que nosotros lo veamos y nos acordemos de las mitzvot. ¿Eso significa que una persona que se pone tzitzit nunca va a transgredir? No. Pero eventualmente, al nosotros poner la atención en los tzitzit, enfocar los ojos en los tzitzit, ¿esto qué es lo que va a generar? Si yo constantemente estoy pensando, debo hacer mitzvot, ¿eso qué me va a generar? Me va a generar una conciencia que me va a ayudar a derrotar a veces deseos muy fuertes. ¿Ok? Ok, numeral 56. Ujen, derech mashal, lo mismo, por ejemplo, koach gevurat haratzon, la fuerza de voluntad. Haktana meod, la fuerza de voluntad es súper chiquita. Legavei ruach hata'avot hakashot, comparada con los deseos. Aquellas personas que han luchado contra adicción, el tabaco, el alcohol, las drogas, ¿saben esto? La fuerza de voluntad no es muy fuerte frente a los deseos. Pero venithet mivneichem lefi sha'a, y frente a la fuerza de los deseos, la fuerza de voluntad vale huevo, desaparece inmediatamente. Lefi shehi betela kenegdan bemashu, porque ante los deseos es como una gota de carne en una olla de leche. Omnam zehu mihesed abore, pero del amor divino, Yitbarach, sea el bendito, sheoto mashehu eino mitbatel min metziut legambre, ese mililitro de leche, ese mililitro de carne en una olla de leche, no desaparece completamente, sino el ameshayera harab reshimot tamit, sino que deja marcas, todo deja marcas. Vehareshimot mitztarfot vejolejot, y estas marcas se acumulan y añaden, como ya hemos hablado, beofen shesof sof, hasta que al final atidahi
hasta que al final, Koach Gevurat Haratzon Hanal, puede esta fuerza de voluntad, Leilehu Lehitgaber, enfrentarse y someter, Berrov Hayamim Afilu al Hayoter Kashot Shebata Avot, en la mayoría de los días. Ojo, el Musar no es absolutista. En la mayoría de los días, si nosotros entrenamos la fuerza de voluntad, vamos a poder resistir hasta la más fuerte de los deseos. Af alpi siata de Shamaya Hazot, por esta gran ayuda divina que se nos ha dado. Es una de las cosas que a mí me encanta de este texto. ¿Qué es lo que está diciendo el rabino Menachem Mendel Levin? Que la capacidad de nuestro inconsciente de no olvidar es un don divino. Ve'ein hadavar talui ela be hatmada retzufa. De lo que todo depende es de nuestra disciplina. Que halihat adam bederech hayeshara, cuando un ser humano anda en la vía correcta. Entonces pongamos el ejemplo de alguien que tiene un problema con el alcohol. Y todas las tardes va y se emborracha en un bar. Pero un día, por algún motivo, por alguna fuerza, se resiste, ¿cierto? Y no va al bar, y va a la casa y pasa delicioso con sus hijos. Y al otro día, ¿saben qué? El tipo vuelve a caer en el bar. Pero esa marca positiva de esta vez pude vencerlo, ¿qué es lo que necesita? Le va a dar fuerza, tal vez para dejar de ir al bar 2 días, 3 días, 4 días. Lo que dicen en Alcohólicos Anónimos, one day at a time, un día a la vez. Un día a la vez. Y en este caso lo que nos está diciendo el Heshbon HaNefesh es lo mismo, es una memoria a la vez. Una memoria a la vez. Si yo puedo resistir hoy, tal vez pueda resistir mañana. Y lo que yo debo hacer es tratar de crear buenos hábitos. Porque creando buenos hábitos, yo puedo sobreponerme incluso a los deseos mayores. Y Javerim, acuérdense cuando ustedes comenzaron a caminar en este cuento del judaísmo observante. Aquellos de ustedes que me escuchan que son judíos observantes, no todos necesitan serlo y no todos lo son. El Musar tiene lecciones universales. Pero imagínense, acuérdense de qué difícil era pasar un Shabbat sin el celular. Cómo hacía de falta. Y el segundo Shabbat ya fue más fácil. Y el tercer Shabbat fue más fácil. Hasta llegar a un punto donde no me hace falta. Eso mismo puede hacerse con todos los deseos. Arie, no entiendo la pregunta. ¿Qué está relacionado con no hacer imágenes? Ok. Mientras Arie contesta, comencemos el 57. Omna, también es claro. Hadavar barur. Gamken, también shesheur hosek hareshimot talui besheur hosek hadiukanin shemehem nitrashmu.
la fuerza de las memorias depende de la fuerza de las experiencias o de la imagen original de las cuales éstas emergen. ¿Ok? Y les doy un ejemplo de mi vida. Yo fui a muchas fiestas de cumpleaños. Nunca tuve ningún problema. Hasta que fui a una fiesta donde el payaso era tan tremendamente miedoso que hasta el día de hoy me dan miedo los payasos. O sea, hay pequeñas marcas, ¿cierto? Pequeños y hay traumas. Entonces, hay diocanín, hay imágenes originales que son tremendamente fuertes y marcan a una persona de por vida. Vehadiukan hehazak mehavero kiflaim. La fuerza de la imagen original, si es doblemente fuerte a la de su compañero, gam koach reshimato gedolah kiflaim mishelo. También la fuerza de la marca es doblemente fuerte. La fuerza de la memoria. Hilkach מתגדלים גם כמרשימות כוח הגבורה הבטלה לכתחילה. Igualmente crece la influencia o las marcas, la memoria de la voluntad. לפי ערך כוונת האדם tengo aquí mi copia más limpia. Lefi erech kavanat haadam hamatris kenegda. Entonces hay traumas que yo me voy a demorar muchísimo y todo depende de la constancia con la que yo oponga mi voluntad a este trauma original. שכשהוא מתכוון להתאבק נגד התאווה בכוח יותר גדול, cuando yo me opongo a los deseos con una fuerza bien grande, אף על פי שהוא מנוצח לפי שעה מכל מקום, a pesar de que yo puedo derrotarlo, meshayer reshima yoter hazaka banefesh, eso deja una memoria mucho más fuerte en el alma, vekahu mosif koho behit natzhut umegadla et reshimato yoter beyoter. Yo puedo, si hago esfuerzos grandes de fuerza de voluntad, así pierda, yo dejo una memoria grande y esta memoria es cumulativa y eventualmente la marca de mi memoria va creciendo cada vez más. ¿Ok? Entonces, importante noción. Si por ejemplo, volviendo al ejemplo del alcohólico, una persona hace un esfuerzo de voluntad tremendo y se abstiene durante un mes, o no, se abstiene durante las fiestas de Navidad, ¿cierto? Que donde todo el mundo, un traguito, las fiestas de fin de año. Y dice, no, este fin de año no voy a tomar. Y hace un esfuerzo de voluntad bien fuerte. Y ya después de que las fiestas pasan, cae, ¿cierto? A veces hacer grandes esfuerzos deja una marca que nos va a propulsar, que nos va a ayudar.
O sea, miren lo optimista que es este texto. Este texto básicamente lo que nos dice es ningún esfuerzo está perdido. Uno podría leer este texto de una manera tremendamente pesimista y es toda mala experiencia que genera una marca. Pero lo que nos está diciendo ese texto de verdad es ningún esfuerzo es vano. Ningún esfuerzo es vano. Todos los esfuerzos que yo haga para mejorar, para vivir una vida más recta, eventualmente me van a dar fuerza para ir en esa dirección. ¿Ok? Ahora, en cuanto al respecto de Arie, no, porque lo que estaba prohibido no son todas las imágenes, eso es una mala lectura, esa es una mala lectura de la Torá. Los antiguos hebreos no eran iconoclastas. Lo que estaba prohibido era crear imágenes de Dios. ¿Ok? Y era crear imágenes de Dios. O adorar imágenes de algo, de lo que está arriba, de lo que está abajo. Pero nosotros hemos encontrado, o sea, la misma Biblia narra en detalle, por ejemplo, los brocados que estaban en el Beta Midrash, en el Beta Mikdash, el trono de Salomón, y seguramente la gente, o sea, los seres humanos siempre nos ha gustado adornar nuestras casas. Los arqueólogos viven encontrando chachkes, como se dice en Yiddish, carajaditas, y todas son figurativas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta tener pajaritos y animales y flores y árboles en sus casas. O sea, no era que los antiguos hebreos fueran iconoclastas. Ahora, cojan ustedes una sinagoga de la época helenista o de la época del siglo III, siglo IV, vayan a Tzipori, vayan a Tiberias, vayan a Beit Alfa en la Galilea y van a encontrar mosaicos hermosísimos, donde no solo aparecen imágenes humanas, ¿cierto? En un detalle artístico tremendamente alto, sino incluso aparecen los signos del zodiaco. ¿Ok? Y esto pues durante mucho tiempo la gente creía que pero hay al menos 6 sinagogas que se han descubierto del siglo III o IV con mosaicos astrológicos. O sea, aquí estamos mostrando constelaciones en una sinagoga. Actualmente la gente se fresqueó y luego las sinagogas, o sea, es un péndulo. La cantidad de iconografía en una sinagoga viene y va. Hoy en día yo diría que hoy estamos en general en una época poco icónica dentro de las sinagogas, más bien influenciada por el arte moderno, o sea, la arquitectura, el arte hoy está apuntando como a una simplicidad muy grande. No estamos en el barroco, pero ustedes vayan a una sinagoga barroca, si ustedes visitan Israel, uno de los destinos imperdibles es el Museo de la Diáspora en Tel Aviv. Y en el Museo de la Diáspora en Tel Aviv hay una sinagoga polaca del siglo XVIII, en madera. Una sinagoga como en la que pudo haber rezado Rabbi Nachman o el Baal Shem Tov o cualquiera de estos. Y es una sinagoga de madera preciosa, que la trajeron a Israel, la trajeron parte por parte, y adentro está pintado unicornios y gallos y delfines y dragones. Busquen
en la página web del Museo de la Diáspora en Tel Aviv deben tener fotos de la sinagoga. Entonces, hoy en día nosotros somos más bien, yo creo, minimalistas en nuestra decoración sinagogal, pero ha habido momentos durante la historia donde ciertamente hemos sido un poquito más barrocos, pero al menos de manera explícita la prohibición es no hacer imágenes de Hashem, del Dios al cual servimos, no hacer, por supuesto, imágenes de otros dioses, pues eso va así, y no venerar imágenes de cosas como si fueran dioses. Ahora, la pregunta de ¿cómo construir una meta? Sí, es darse esperanza de, hoy no estoy yendo al gym, pero hace 3 meses estaba yendo y cómo me sentía de bien. Bueno, mañana me pongo los tenis y voy y vuelvo. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo ya memoria de cómo me estaba sintiendo de bien cuando estaba haciendo ejercicio, cuando estaba comiendo bien. Manuel, lo que está diciendo el Menachem Mendel Levin es justamente eso. En la mayoría de los casos, los traumas, los deseos son más fuertes que la voluntad. En eso lo está diciendo clarito, lo está diciendo, esto es claro. Nuestra voluntad es muy débil, pero nuestra voluntad tiene que ganar por puntos y no por knockout. A veces la voluntad gana por knockout, muy pocas veces. O sea, tiene que tener uno la voluntad de un Mike Tyson. Pero la mayoría de nosotros somos Manny Pacquiao. Es dele, y a veces perdemos como Manny Pacquiao. Pero el punto de esto es que la voluntad tiene más chico de ganar por puntos que por knockout. Y es acumulando buenas costumbres. Y aquí no estoy hablando de buenas costumbres como quitarse el sombrero, sino estoy hablando de buenas costumbres de desarrollar costumbres, hábitos que a mí me permitan ser un mejor ser humano. Dentro de un contexto religioso judío, esto es lo que nosotros podríamos llamar mitzvot. O sea, este es al menos más allá de si estamos haciendo o no la voluntad de Dios, de si las mitzvot agradan al Creador o no. La inmensa mayoría de las mitzvot son muy buenos hábitos. No odiarás a tu hermano en tu corazón. No dirás chismes. Eso está en la Torá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensarás en qué vas a comer antes de comértelo, que es el punto de la kashrut. El punto del kashrut es piensa qué te vas a meter a la boca antes de comértelo. Piensa qué vas a decir antes de hablar. No robarás, no matar. Todo eso tiene gran sentido. Ahora, hay mitzvot que es un poquito más difícil entender cómo pueden ser buenos hábitos. Pero se pueden encontrar razones. Por ejemplo, rezar. Yo cuando rezo estoy desarrollando ¿qué? Estoy desarrollando gratitud, estoy desarrollando conciencia, estoy meditando, estoy enfocando mi vida todos los días, ¿cierto? ¿Por qué rezamos 3 veces al día? Para al menos tener 3 momentos al día en que nosotros podamos respirar con calma, dar un par de pasos para atrás y pensar en el gran esquema.
¿Ok? Ese es parte del punto de rezar. Ahora, hay mitzvot haverim que, pues aunque yo las hago, tal vez no es tan fácil encontrar por qué son buenos hábitos. Por ejemplo, no usar shatnez, lino y lana. Igual lo hago, pues trato de hacerlo. Pero o sea, si ustedes me pueden encontrar una razón de cómo la mitzvah de shatnez puede ser una buena costumbre, pero, o sea, el Musar mira eso y mira también otros aspectos de cómo podemos nosotros encontrar costumbres que nosotros, a fuerza de repetirlas, le den la fuerza a nuestra voluntad para sobreponerse a los desafíos que tiene todos los días. Ok. Javerim, los numerales que se vienen son un poquito largos y estoy escuchando a mi niña llorando. Entonces la rabina necesita ayuda. Quedamos en el numeral 58 y nos vemos la próxima semana sin falta en este su espacio en